Mónica Ordóñez. ¿Cómo va a ser el canal de consultas que vamos a tener el curso 1S1 y conmigo? Todas aquellas consultas van a ser realizadas a través del correo institucional. Ese es mi correo, bordonez@frc.utn.edu.ar. Allí pueden enviar la duda, la consulta que tengan para hacer o efectuarla directamente en la clase. Vamos a dar 5 o 10 minutos antes de la clase para evacuar dudas de ejercicios que quedaron propuestos, que ustedes tenían para resolver. Quizás la duda de uno sea la misma que tengan otros. Me dicen que hay alguien que no puede entrar. No hay restricción para el ingreso, que intente de nuevo. ¿Cómo vamos a canalizar el material que yo preparo clase a clase junto con la grabación de la clase que en este momento estoy efectuando, para aquellos que la quieran volver a revisar o para aquellos que no hayan participado de la clase y puedan verla en algún otro momento? Ese material lo voy a subir al aula virtual. El aula virtual de este curso es 2021. Acá donde dice curso, debería decir 1S1. Y luego la materia, análisis matemático 1. ¿Ustedes ya han trabajado con el aula virtual? ¿Saben cómo ingresar al aula virtual? Todavía no. No. Bueno, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Les voy a compartir. Esperemos que no esté colapsada. Estoy más confundido yo, así que vamos. Bueno, vamos a ver. Esta primera clase es una clase más bien informativa. Bueno, ustedes tienen que ingresar al sitio web de la facultad, como lo ven acá, frc.utn.edu.ar, y si no, directamente ponen en el Google UTN Córdoba y los va a redireccionar a la página. Que seguramente para el curso de ingreso la tienen que haber manejado en algún momento. Sí. Bueno, acá a la izquierda tienen para entrar a leer sus emails, porque cada uno de ustedes tiene un correo institucional, para ingresar a la autogestión, que esa seguramente la van a usar para inscribirse a los exámenes finales, o el docente también puede publicar tanto material como algún aviso a través de la autogestión o en la universidad virtual. Primero tengo abierta la sesión, la voy a cerrar. Por favor, silencien los micrófonos. Bueno, se ve que está bastante lento. Profe, le hago una pregunta. Sí, voy a salir de acá porque quiero mostrarles todo el camino. Sí, te escucho. ¿Usted pide cámara para más adelante? Sí, para el momento del examen tiene que ser con cámara. Bueno, era eso. Sí. Ahora es preferible que no, así no colapsamos internet y funciona mejor. Pero para el momento del examen sí o sí necesitan la cámara. Bueno, entonces vamos a ver si les puedo mostrar. Tienen que entrar acá donde dice Educación Virtual, UVE, la Universidad Virtual. Y les va a pedir, ya entra directamente. Les tiene que pedir, ¿por qué no? Los datos.
El usuario y la contraseña, que es los mismos datos que están usando para autogestión. Si entraron alguna vez a autogestión, son los mismos. El usuario es su número de legajo y la contraseña, la primera contraseña que da el sistema es el número de documento. Después ustedes generan una contraseña nueva. Vale, profe, ¿me escucha? ¿Sí? Bueno, es probable que esté colapsado, no puedo ingresar. Sí, porque está muy lento. Sí, muy lento. A ver, denme un segundo y si no lo dejamos para un ratito más tarde, en una de esas se descomprime. Sí, no estoy pudiendo. Bueno, les decía, ya les voy a mostrar antes que termine la clase cómo tienen que hacer para ingresar a la universidad virtual. ¿Qué van a encontrar en la universidad virtual? Van a encontrar las clases, el material de estudio, esta primer clase y todas las demás las voy a colgar ahí. Las fechas de los parciales y los recuperatorios. Y las evaluaciones las vamos a realizar también a través de la UV. Ya cuando llegue más cerca el momento de la evaluación, de los parciales, vamos a hablar qué es lo que vamos a tomar, cómo ustedes tienen que enviar una foto del ejercicio resuelto para que nosotros podamos ver el razonamiento, las técnicas que han usado para llegar a la solución. Y en la parte de la evaluación en sí misma, lo único que van a tener que poner es el resultado o la conclusión del ejercicio. Pero obviamente que ese resultado tiene que tener un respaldo físico donde ustedes hayan en su hoja resuelto el ejercicio que se propone. Por eso necesitamos también que la evaluación, al momento de la evaluación, ustedes tengan la cámara encendida. Bueno, vamos avanzando sobre estos temas y después volvemos a ver si les puedo mostrar cómo ingresar y cómo van a ver ustedes el material. ¿Cuáles son las condiciones de regularidad y promoción de la materia? Esta materia se puede regularizar, que significa el alumno aprobó los parciales pero debe rendir examen final, o promocionó, y depende qué promocionó, será la condición. Puede ser que promocione solamente la parte práctica y que rinda solo final teórico, o que promocione la materia completa, promocione tanto la parte práctica como la parte teórica, que en ese caso no rinde examen final. Nosotros vamos a tener 2 parciales prácticos y 2 parciales teóricos. Nosotros en este momento nos vamos a abocar a las condiciones del práctico, que es la parte que a mí me toca. Para aprobar esos parciales se necesita una nota mínima de 6. Aquel alumno que obtuvo un 5, un 4 o todos los números por debajo, significa que no aprobó el examen. Si obtuvo 6, aprobó. Si obtuvo 6, si obtuvo 7, 8, 9 o 10, aprobó el examen. Para regularizar la materia se necesita aprobar esos 2 parciales con una nota de 6. Para promocionar la parte práctica se necesita una nota mínima de 7. Obtener 7 o más de 7 en cada uno de los parciales. Para el caso que el alumno obtuviera en uno de los parciales
una nota menor o igual a 6, o en su defecto estuviera ausente, no se presentó a rendir, deberá recuperar el examen con una nota mayor o igual a 7 para obtener de esta manera la promoción. Es decir, vamos a tener 2 instancias evaluativas, 2 parciales y un recuperatorio, si fuera necesario, para recuperar alguno de esos 2 parciales. Supongamos el caso de un alumno que se sacó un 6 en el primer parcial, aprobó, y se sacó un 7 en el segundo. Quiere decir que con ese 7 está en condiciones de promocionar, pero el 6 que obtuvo al principio no le alcanza para la promoción. Entonces, ¿qué hace ese alumno? Recupera ese 6 para obtener el 7 o más y lograr la promoción. Si hay algún alumno que sacó un 6 en un examen y otro examen no lo aprobó, supongamos que sacó un 5, un 4, significa no aprobado, entonces, ¿qué tiene que hacer? Recuperar ese parcial que no aprobó. De acuerdo a la nota, se verá si ese alumno está en condiciones de promocionar o de regularizar. Se podrá recuperar un solo parcial, ya sea porque no se aprobó o porque estuvo ausente. Hay alumnos que de repente, en el momento, en la fecha estipulada para el examen, no pueden presentarse a rendir porque o tuvieron un viaje, o están enfermos, o no asistieron al examen. Bueno, cualquiera de esas instancias se podrán recuperar en el parcial recuperatorio. O sea, no se acepta la presentación de algún certificado médico para otra fecha evaluativa. Es decir, nosotros proponemos la fecha del primer parcial, del segundo parcial y del recuperatorio y se deben cumplir en esas fechas. No se puede tomar a un alumno un examen en otro momento. Si tuvo algún inconveniente, ya sea por enfermedad, por un viaje o por cualquier situación, entonces el alumno podrá recuperarlo en el momento del recuperatorio. Si el alumno estuviera ausente o reprobado en ambos parciales, quedará libre. ¿Qué significa esto? Que en esta instancia de educación a distancia, por este momento de pandemia, también está la posibilidad de que el alumno rinda libre la materia. ¿Qué significa que rinda libre? O no la cursó, o no le fue bien en los parciales, y tiene que rendir tanto la parte práctica como la parte teórica. Obviamente que el alumno libre tiene que demostrar sus conocimientos al momento del examen final, es decir, hay una exigencia superior, pero no quita que el alumno pueda rendir y aprobar la materia. De repente, el año pasado, hubo situaciones donde los alumnos o no tenían acceso a internet, o no tenían buena conexión, o no pudieron hacer los parciales, o no pudieron hacer los recuperatorios, o tuvieron que dejar la materia en algún momento. Bueno, tuvieron la posibilidad de rendirla como alumno libre. ¿Cuánto dura la promoción? Aquel alumno que promociona significa que o no rinde la parte práctica si solamente promocionó el práctico, y si promocionó el práctico y el teórico, no rinde la materia. Pero sí, el alumno se tiene que inscribir porque debemos asentar la nota en un acta para que ya en su situación académica figure como aprobada la materia Análisis Matemático 1. ¿Cuánto tiempo tiene el alumno para inscribirse y que se asiente su nota en el acta? Un ciclo lectivo. Es decir, hasta el 31 de marzo del año subsiguiente. En este caso sería hasta el 31 de marzo del 2022.
acá hay algo que no está funcionando. A ver, los alumnos que tengan promoción durante el ciclo lectivo 2021, la misma será válida hasta el último turno de exámenes finales de febrero del 2023. Claro, del año subsiguiente. Acá estamos hablando de ciclo lectivo. Por eso el ciclo lectivo 2021 finaliza en el último turno de febrero del año 2023. Bueno, hasta esa instancia, que obviamente no la van a dejar pasar, porque si tienen aprobada la materia cuanto antes van a querer que figure en su estado académico que la materia está aprobada, es cuestión solamente de inscribirse a un examen final y que se proceda a la parte administrativa. Para los alumnos que hayan obtenido la aprobación directa de la asignatura, es decir, hayan promocionado tanto el práctico como el teórico, tendrán un ciclo lectivo para inscribirse y que se les asiente la nota final en acta y en la libreta de trabajos prácticos. Esto lo usamos para la situación presencial. Ahora no estamos trabajando con la libreta, es simplemente colocar la nota en el acta. En caso contrario, se pierde por tiempo la promoción de la materia. Quiero aclararles antes de que tengan ustedes la clase teórica, que los parciales prácticos, que son los que me conciernen a mí, son obligatorios. El alumno sí o sí necesita aprobar estos dos parciales, incluso con la instancia de recuperación si fuera necesario, para regularizar la materia. En cambio, los parciales teóricos no son obligatorios, son opcionales. El alumno decide si quiere hacerlos o no. En cambio, los parciales prácticos, si el alumno no los realiza, va a quedar libre. ¿Se entendió? Bueno. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no son obligatorios los parciales teóricos? Porque la promoción directa es una situación opcional. El alumno elige si quiere aprobar la materia rindiendo los parciales teóricos y prácticos o directamente ir a la instancia de examen final. No es obligatorio que el alumno promocione en forma completa la materia. Es una opción que hay, el alumno la toma o la deja. Lo que sí son obligatorios los parciales prácticos. Claro, pero en un final tendríamos la parte teórica también, ¿o no? Si vos solamente promocionaste la parte práctica, en un examen final rendís la parte teórica. Claro, entonces si yo no realizo las dos parciales, tengo el final del teórico. Claro. La promoción teórica ya lo van a charlar en su momento con el profesor del teórico. La promoción teórica está sujeta a la promoción práctica. Es decir, aquel alumno que decide hacer los parciales teóricos, que repito, son opcionales, y saca 7 o más de 7 en los parciales teóricos, necesita sí o sí tener promocionada la parte práctica. Necesita sí o sí, en paralelo, sacar 7 o más de 7 en el práctico. Si no, la promoción teórica no vale. Bueno, ¿cuál es la bibliografía que vamos a usar en esta materia? Hay distintos libros que la cátedra sugiere como bibliografía. Está el libro de los profesores Ayaza y Arrúa,
que se llama Análisis Diferencial e Integral de Funciones, que aborda la parte práctica de la materia. Está este libro escrito por el ingeniero Chami y por mí, que se llama Análisis Matemático 1, que es el que vamos a usar en la cursada de esta materia, es la que vamos a usar durante todo el año para trabajar en Análisis Matemático 1. Es un libro que hicimos y presentamos el año pasado, en febrero del año pasado, con ejercicios y problemas de análisis matemático, y además aplicaciones con este software libre que se llama GeoGebra. Muchos de ustedes a este software lo conocen porque en los colegios secundarios lo suelen trabajar. Ya vamos a ver en un momento de la presentación que se los voy a mostrar. Es un software gratuito, por eso lo hemos tomado. Es un software, le decía, gratuito, por eso hemos elegido trabajar con él. Muy sencillo de manejar, muy fácil los comandos. Multiplataforma, lo pueden tener en el celular, que es muy cómodo, sobre todo cuando uno tenía las clases presenciales. El celular, de eso, no podemos olvidar de la calculadora, pero capaz que del celular no. Entonces siempre lo teníamos a mano para o graficar una función o controlar algún resultado. También hay una versión para la tablet y una más completa, que es la mejor, para la computadora. Yo les sugiero que se descarguen esa versión, la de la computadora, y si no tuvieran computadora, la del celular, para que vayan trabajando no solamente con los ejercicios que vamos a ver hoy, sino que lo vamos a usar durante todo el año. Este libro lo pueden adquirir en cualquiera de las librerías de Córdoba, en las librerías del centro, en El Mundo del Libro, en este momento no me acuerdo de otras librerías, el nombre de otras librerías, pero en cualquier librería del centro de Córdoba, incluso por Mercado Libre, lo pueden conseguir. Sugiero que lo tengan, porque nosotros en clase vamos a hacer algunos ejercicios, pero el resto tienen que trabajar ustedes en su casa. Esta materia es una materia fundamental del ciclo básico. Es una materia que a los alumnos en general les cuesta, tanto análisis matemático como álgebra, son las dos materias difíciles o complicadas, o que cuestan un poco más en primer año. Así que el único camino que tienen ustedes para aprenderla es la práctica, sobre todo en esta parte de la materia que van a ver conmigo, que es la parte práctica. La única forma de aprender análisis matemático 1 es resolviendo ejercicios. Sobre todo porque si bien ya vamos a ver que hay técnicas y procedimientos basados en la teoría, por supuesto, que nos permiten resolver los ejercicios o los problemas, pero en general no hay dos ejercicios iguales. Entonces uno tiene que apelar no solamente a la práctica, sino también al razonamiento lógico para poder abordar el ejercicio y obtener el resultado. También tenemos estos otros libros, el libro del ingeniero Cito. Este libro Piskunov es un libro muy antiguo, quizás no con un lenguaje sencillo para un estudiante de primer año, es como muy duro en algunos aspectos, pero es una de las bases, es uno de los pilares del análisis matemático, un libro muy completo. Este otro libro, Purcell, es más accesible, más moderno, con gráficas de funciones, muy didáctico. También tienen el apunte del profesor Dante Quinteros para la parte práctica, también es muy completo, tiene muchos ejercicios y la respuesta.
el libro nuestro tiene ejercicios modelos resueltos. Cada vez que presentamos un tema hay un ejercicio resuelto paso a paso y luego el conjunto de ejercicios para que ustedes trabajen solos siguiendo el modelo presentado. Está el libro de Rabuffetti, para análisis matemático 1 y también para análisis matemático 2, en este caso sería para análisis 1. Y este último libro, el Stewart, que es uno de los más populares, un bestseller, es muy completo, también es un libro bastante pesado para transportar porque tiene muchísimas hojas, tiene muchos ejercicios abordados a distintas ramas, a la medicina, a la parte contable, a la parte de ingeniería. Es un muy buen libro. Si tienen ustedes en su biblioteca algunos de estos autores o tienen algún familiar que haya estudiado ingeniería, algún apunte, por ejemplo, de otra universidad, todo sirve para aportar al estudio de la materia. Cálculos también, es bastante elevado el libro, pero sí, también sirve. Si se fijan en los títulos, la mayoría se llaman cálculo. Cálculo diferencial e integral, cálculo 1. O sea que cualquier libro de cálculo les va a servir para la materia. Profe, ¿tiene algún lugar donde podemos encontrar estos libros? Además de usted, yo ya tengo el de usted, pero los otros, digamos. ¿Algún lugar a qué te referís? ¿La biblioteca está cerrada? No, como un PDF, qué sé yo, alguna cosa de esa, digamos. Lo que pasa es que todos estos libros tienen obviamente su derecho de autor, entonces no es legal tener el libro en otro formato. La verdad, no lo tengo. Bueno, vamos a comenzar con un repaso, como les decía, de conceptos que ustedes han visto seguramente, y si no lo han visto, quiero que me lo digan para que lo reforcemos el concepto y quede firme, porque es básico para lo que vamos a ver posteriormente. Vamos a ver estos conjuntos numéricos, intervalos, que se clasifican en cerrados, abiertos, semiabierto o semicerrado, que es lo mismo, o los intervalos semi-infinitos. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un conjunto de puntos. Un conjunto de puntos que están limitados por dos extremos, A y B, siendo A el extremo inferior y siendo B el extremo superior. Agustín, que has levantado la mano, ¿qué necesitas preguntar? Era por el tema del libro que escribió junto con Chami, porque a mí me hicieron comprar uno el año pasado, en el cual no sé si es solamente ese o si es otro dado con esta materia. Hemos escrito uno solo, así que debe ser ese. Espera que lo voy a mostrar en la cámara. Minuto que lo busco para que vean la tapa, cómo es. Este es el libro, Análisis Matemático 1. Claro, el que yo tengo son un montón de fotocopias, todos con ejercicios sin resolver, que al final tienen los ejercicios resueltos. Es todo práctico. No sabría decirte. Acá, por ejemplo, les muestro la primera parte.
No sé cómo se podrá ver, ¿no? Pero bueno, se presenta el tema, un ejercicio resuelto, la gráfica, si hace falta, graficar alguna situación, en este caso una gráfica de funciones, y la conclusión que se saca del ejercicio. Y finalmente se presentan un listado de ejercicios para resolver, y obviamente al final de cada capítulo están las respuestas. Y también hay ejercicios para resolver con el software GeoGebra, que es el que les voy a mostrar dentro de un rato. O sea, lo que tiene de distinto este libro de práctico con alguna guía de ejercicios es que acá abordamos el tema con el soporte del software GeoGebra, para que el alumno pueda comprender qué es lo que estamos estudiando. Porque cuando hablamos de una asíntota nos referimos a la tendencia que tiene la función hacia una determinada recta, porque cuando hablamos de que el límite existe o no existe, qué relación tiene eso con la gráfica de la función. Es decir, todos los temas los abordamos con el apoyo del software GeoGebra, que en los últimos años nos ha dado muy buen resultado porque el alumno puede materializar todos aquellos cálculos abstractos que hacemos en la pizarra o en el cuaderno. Obviamente que la instancia evaluativa no cuenta el software GeoGebra. O sea, GeoGebra me sirve para aprender y para entender análisis matemático 1, pero cuando ustedes vayan al examen parcial o al examen final, tienen que resolver en el lápiz y el papel, como estamos acostumbrados a hacerlo de siempre. Esa es lo distintivo de este libro, y con ese objetivo lo hemos pensado como un libro moderno y que cuenta con una herramienta que es gratuita, porque es un software libre, donde todo el mundo tiene acceso a él, y es solamente que ustedes lo investiguen, ya van a ver que es muy fácil de trabajar, y que se pongan a resolver los ejercicios y controlarlos con el apoyo de esta herramienta. También pueden usar cualquier otro software matemático, pueden usar el MATCAD, pueden usar el MATLAB, si ustedes han trabajado con otro tipo de software, también lo pueden usar, pero ya van a ver que si comparamos GeoGebra con MATCAD, es mucho más fácil GeoGebra que aprender comandos y cómo hacer para que resuelva lo que uno quiere, un software matemático. Bueno, entonces estábamos acá con los intervalos. Que decíamos que un intervalo es un conjunto de puntos donde aparecen dos extremos que los llamamos A y B. A es el extremo inferior de este conjunto y B es el extremo superior. Y dependiendo de si estos extremos están o no incluidos en este conjunto, es su clasificación. En el caso de un intervalo cerrado, sí incluye los extremos A y B. Esa inclusión la vamos a simbolizar o con corchetes o con el símbolo mayor o igual, menor o igual. Para el caso de un intervalo abierto, es aquel que no incluye los extremos. Entonces, en lugar de usar corchetes, vamos a usar paréntesis o los símbolos mayor y menor. Acá, ¿qué dice? El intervalo abierto AB, que es la forma más reducida de escribir este conjunto de puntos, pero también lo podemos escribir así. X, que pertenece al conjunto de los números reales. Nosotros vamos a trabajar en análisis matemático 1 con el conjunto de los números reales, en el campo real. Cada vez que aparezca una operación que conduzca a números complejos, vamos a decir que no pertenece al campo real. No vamos a trabajar con la unidad imaginaria, con números complejos, no. Vamos a decir que la solución no está, por ejemplo, en el campo real. Entonces, X, que pertenece al conjunto de los reales, tal que X cumple con esta condición. Es más grande que A y es más chico que B.
En el caso de los intervalos semiabiertos o semicerrados, no hace falta que expresemos las dos denominaciones. Si yo digo semiabierto es porque se supone que tiene un extremo que está abierto y el otro que está cerrado. Y si digo semicerrado, lo contrario. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo se lee esto? Abierto en A y cerrado en B. No incluye a A y sí incluye a B. Como vemos acá, no incluye a A, por eso dice mayor, y sí incluye a B. En este caso, incluye el extremo inferior y no incluye el extremo superior. En el último caso, en los intervalos semi-infinitos, podemos ver que son aquellos que carecen de un extremo o no tienen el extremo inferior. Este símbolo infinito, que lo tienen que haber visto seguramente también durante el curso de ingreso, no representa un número. Lo que representa es que este conjunto no tiene límite inferior, es decir, hacia la izquierda está abierto y sigue y sigue y sigue hasta el infinito. Lo mismo pasa acá. No tiene extremo superior, crece hacia la derecha en este caso, indefinidamente. Esta clasificación la han visto durante el curso de ingreso, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Entonces, recordando la clasificación de estos intervalos y sabiendo que es un conjunto de puntos, vamos a trabajar con este primer capítulo de números reales, donde aparecen las inecuaciones. ¿Por qué me doy cuenta de que estoy en presencia de una inecuación? Porque tengo una desigualdad. En este caso dice 3 menos 1 medio de x mayor que menos 2. Acá dice este cociente menor que 1, o menor o igual, o mayor o igual. Entonces, en todos los casos, si ustedes analizan los ejercicios que se proponen para resolver, en todos los casos aparecen desigualdades, aparecen inecuaciones. Cuando yo tengo una inecuación, voy a tener un número infinito de soluciones. Distinto es el caso de las ecuaciones. Si yo tengo una ecuación de segundo grado, voy a tener ¿cuántas soluciones? 2 soluciones, o sea, un número finito de soluciones. En cambio, en el caso de las desigualdades, voy a tener un número infinito de soluciones. Y justamente las soluciones serán un intervalo. Vamos a comenzar con el ejercicio 2. Sí, estos ejercicios están en el libro y cuando finalice la presentación se los voy a subir a la universidad virtual. Por eso les quería mostrar cómo tienen que hacer para acceder. Vamos a esperar un rato más y voy a intentar ingresar a la universidad virtual. Vamos con el primer ejercicio. Enseguida me doy cuenta que estoy en presencia de una inecuación por el signo, y si la tengo que clasificar, esta inecuación será de primer grado. ¿Por qué es de primer grado? Porque la mayor potencia que presenta la incógnita que presenta x es 1. Si me fijo acá, acá tengo la x y está elevada a la primera potencia. Entonces es una inecuación de primer grado. Es el caso más sencillo que se nos puede presentar. Vamos a ver que cuando es de grado superior hay que buscar otra manera de resolverla. Si la inecuación es de primer grado, se puede resolver simplemente despejando la x, teniendo en cuenta las 3
operaciones que pueden efectuarse en una inecuación. La primera de ellas, la primera regla dice que si yo sumo o resto una misma cantidad en ambos miembros, la desigualdad no cambia. Por ejemplo, si a este ejercicio que tengo para resolver le sumo 1 a este término y le sumo 1 al otro, la desigualdad no cambia. Si yo multiplico o divido a ambos miembros por una cantidad positiva, tampoco cambia la desigualdad. O sea que si yo a este segundo miembro lo multiplico por 1/2 y al primer miembro también lo multiplico por 1/2, la inecuación que obtengo se dice que es equivalente a la primera. O sea, van a tener ambas la misma solución. Entonces, si sumo o resto una misma cantidad en todos los miembros, no cambia. Si multiplico o divido por una cantidad positiva, tampoco se modifica. En cambio, si multiplico o divido por un número negativo, cambia de sentido la desigualdad. Entonces, cuidado con esa última, que ahí puede estar el error en algunos ejercicios. A veces no llegan a la solución porque se olvidan de cambiar el sentido de la desigualdad. Bueno, entonces, en una inecuación de primer grado, ¿qué voy a hacer? Despejar la X. Si yo quiero despejar la X y separo en términos, lo primero que voy a pasar hacia el otro miembro es el número 3. Este número 3 que está sumando, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Restando. O si hacemos uso a las propiedades de la inecuación, si yo resto 3 en este miembro para que se me desaparezca este 3 y resto 3 en este miembro, la inecuación no cambia. Resuelvo -2, -3, -5. Ahora, para que me quede solamente la X, tengo que eliminar este -1/2. ¿Cómo lo voy a eliminar? Bueno, voy a dividir a ambos miembros de esta desigualdad por -1/2. Estoy dividiendo por un número negativo. ¿Qué va a pasar con el signo de la desigualdad? Va a cambiar. De mayor va a pasar a ser ahora menor. Resuelvo, -1/2 dividido -1/2, 1 positivo, el 1 no hace falta que lo escribamos, por eso solamente quedó la X. Menos dividido menos, más, y hago extremos sobre medios y obtengo 10. Quiere decir que el conjunto solución, si lo graficamos y trazo la recta real y ubico el origen y ubico el valor 10, que va a estar hacia la derecha del origen, estoy viendo que no lo incluye, está siendo abierto en este extremo. Entonces, o podríamos poner un paréntesis y pintar los valores que sí están comprendidos en el conjunto solución, o usar puntos vacíos cuando no incluye ese extremo, o un punto lleno, de repente lo pinto a este punto, cuando acá aparece menor o igual, mayor o igual. Una vez que hemos encontrado el conjunto solución, para que ustedes se queden convencidos que la solución que proponen es la correcta, basta con elegir un valor comprendido en este conjunto y comprobarlo en el ejercicio original. Como vemos acá, el 0 quedó dentro de la solución. ¿Qué pasa si yo aquí reemplazo esta X por 0? ¿Qué me va a quedar? Todo este término se anula, me va a quedar 3 positivo, perdón, 3. ¿Y 3 es más grande que -2? Claro, porque 3 está más hacia la derecha de 0. Bueno, acá Diego me dice que repita la segunda regla. La primera dice, si sumo o resto una cantidad positiva, si sumo o resto un número,
en ambos miembros no cambia. La segunda dice, si multiplico o divido por un número positivo, la desigualdad no cambia. Y la tercera, si multiplico o divido por un número negativo, cambia de sentido la desigualdad. Esto que hemos resuelto aquí se llama la solución analítica de la inecuación. Hemos encontrado en forma analítica cuál es el conjunto solución. Pero también podríamos abordar el ejercicio desde el punto de vista gráfico. Yo podría graficar ambos miembros de esta desigualdad pensando que tengo dos funciones distintas. Una función en este primer miembro, una función lineal, observen la forma, 3 menos 1/2 de x, esto sería una recta. Y de este lado tengo una función constante, una recta paralela al eje x, que va a cortar al eje y, ¿dónde? En -2. Entonces, para la solución gráfica, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar estas dos funciones. Esto que les muestro acá es la gráfica en el software GeoGebra, que ya la vamos a hacer juntos. Pero primero la analizamos a esta que está resuelta y después la construimos. Entonces, en ambos miembros tengo dos funciones. Hacia la izquierda tengo una función que le voy a llamar f de x, una función lineal, una recta. ¿Cómo se graficaba una recta? A ver qué han aprendido en el curso de ingreso. La ordenada del origen es el corte que tiene la recta en el eje Y. Acá yo tengo el eje Y, ahí donde tengo el puntero, este es el valor 3. ¿Qué otra cosa sé de esta recta? Que como tiene pendiente negativa, la pendiente es el coeficiente que acompaña a la x. Como tiene pendiente negativa, la recta es decreciente. ¿Ven que la recta verde va para abajo? Eso sucede cuando la pendiente es negativa. Si la pendiente fuese positiva, la recta sería creciente. ¿Cómo calculo yo este punto? El corte con el eje Y, porque para graficar una recta solo bastan 2 puntos. No hace falta que ustedes construyan una tabla de valores, dándole valores a X y obteniendo distintos valores de Y, y después llevándolo al plano cartesiano. No, no es necesario. Por 2 puntos es posible hacer pasar una recta. Entonces, la ordenada del origen la tengo siempre, leyendo la ecuación de la recta. El corte con el eje X. A ver, alguien de la clase, ¿cómo se sacaba el corte con el eje X? Haciendo Y igual a 0. Perfecto. Sí, lo que vamos a hacer es obtener la abscisa al origen. Entonces, hago la función, en este caso se llama f de x. Lo más probable es que ustedes en el curso de ingreso le hayan llamado y. Es lo mismo. Lo que pasa es que acá, como tengo dos funciones, deberíamos decir y1 y 2 para que no se confunda, que no es la misma. O podríamos trabajar con f, g, h y así distintas letras para asignar el nombre a las funciones. Entonces yo hago f de x igual a 0 y comienzo a despejar. Este 1/2 de x que está restando lo paso al otro miembro sumando. Y luego el 2 que me va a quedar acá dividiendo lo voy a pasar multiplicando, que se va a multiplicar con el 3 que va a quedar solo. Y eso me genera el 6 que veo ahí en el gráfico. Entonces, con esos 2 puntos, trazo la recta real. La gráfica de la recta. Ya tengo graficada la función f, ya tengo graficado acá el primer miembro de esta desigualdad. ¿Cómo grafico el segundo? Es más fácil todavía. Esta función es una función constante. ¿Por qué constante? Porque si se fijan,
toma siempre el mismo valor de y para cualquier valor de x. Por eso se llama función constante. Va a cortar el eje y ¿dónde? En menos 2. Entonces ubicamos el eje y, menos 2, y ahí trazo una recta paralela al eje x. Siempre las funciones constantes son rectas paralelas al eje x. Entonces, grafico la función f, grafico la función g. Es conveniente que usen varios colores para trabajar con las gráficas, para que puedan identificarlas. Una vez que tenemos graficadas ambas funciones, analizamos la desigualdad. ¿Qué me estaba preguntando la inecuación? Me estaba preguntando cuándo esta función, que hemos llamado f, cuándo la función f es mayor que la función g. Cuando la gráfica de la función f está por encima de la gráfica de la función g. Vamos al gráfico. La función f es la verde. Está por encima de la roja. ¿Hasta qué valor de x? Hasta acá, hasta el punto de intersección. Si yo subo y leo, ¿qué valor leo? 10. Justamente el valor que hemos encontrado en forma analítica. Quiere decir que desde menos infinito, desde acá de la izquierda, hasta cuando x vale 10, sin incluir ese valor, porque ¿qué pasa en x igual a 10? ¿Cómo son las dos funciones en ese punto? Iguales. Y no está pidiendo eso. Está preguntando cuándo la función f está por encima, no cuando son iguales. Por eso el conjunto solución va desde menos infinito hasta 10, pero sin incluir ese valor. Y obviamente, si observamos, una vez que superamos el valor de x 10, ¿qué sucede? Ahora la función constante está por encima de la función lineal y no se está cumpliendo lo que pide esta desigualdad. Entonces nosotros podemos abordar el ejercicio tanto desde la parte analítica como desde la parte gráfica. Obviamente tenemos que saber graficar funciones. ¿Qué funciones necesito que ustedes sepan graficar? Todas las que han visto en el curso de ingreso. Que sepan graficar rectas, que sepan graficar parábolas, funciones cúbicas, funciones homográficas, función logaritmo, función exponencial. Todas las funciones que ustedes han visto en el curso de ingreso, acá las vamos a manejar asiduamente. Así que yo necesito que ustedes, si todavía tienen dudas o les cuesta algún tipo de función, necesito que la vayan estudiando, que vayan practicando, porque acá vamos a verlas nuevamente y necesitamos que ustedes las sepan graficar. Entonces, les voy a mostrar el GeoGebra y de paso, si tienen alguna pregunta para hacer. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Hasta ahora? A ver, ¿me confirman si se está viendo la pantalla de GeoGebra? Bien, bueno. Entonces, para descargarse este software, ponen en el Google GeoGebra. Tengo entendido que la última versión es la 5. Y se descargan el software, es
Es muy sencillo, seguramente no van a tener dificultad. Cuando ustedes abren la pantalla de GeoGebra, aparecen estas tres vistas. La vista algebraica, que es donde nosotros vamos a ver si realmente se escribió lo que nosotros queríamos escribir, si se escribió bien el cociente, el producto, la función que nosotros queremos ingresar. Automáticamente en la vista gráfica aparece el gráfico de la función que nosotros hemos ingresado. ¿Y dónde la vamos a ingresar? Aquí, en la barra de entrada. Entonces, nosotros teníamos dos funciones. Una función lineal, que habíamos llamado f de x. Escribo. Denme un segundo. F de x igual a, decía 3 menos 1/2 de x. Le doy Enter, ven que automáticamente me grafica la función lineal. Le voy a dar Enter, y en la vista algebraica, acá corroboro de que se escribió bien. Entonces ya tengo graficada una de las funciones que llamábamos la función f. Luego vamos a ingresar la otra función que yo le llamé g. Pueden elegir la letra que ustedes quieran. G de x, siempre con minúscula el nombre de las funciones. Y la otra función era una función constante que valía -2. G de x igual a -2. La observo acá para quedarme tranquilo que la ingresé bien. Y automáticamente aquí aparecen la función f y la función g, ambas graficadas. Y acá hago el análisis. Cuando la función f es mayor que la función g. También le puedo pedir a GeoGebra que me dé la solución de esta desigualdad. Entonces, una vez que las he ingresado y que identifica cuál es la función f y cuál es la función g, yo le voy a poner acá en la barra de entrada que quiero saber dónde f es mayor que g. Le voy a dar Enter. Y como observan, me pintó la zona solución, me pintó el intervalo solución, que es justamente el que nosotros analíticamente habíamos encontrado. ¿Cuál es el conjunto solución? Un intervalo semi-infinito, desde menos infinito hasta 10. ¿Y cómo era en 10? Era abierto. Si ustedes observan, acá se ve una línea de trazos. Eso me está indicando que no está incluyendo ese extremo. Es abierto en 10. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y si no es abierto, supongamos que voy a borrar esta instancia para que veamos otra. Si yo le hubiese pedido cuando f es mayor o igual, y ahí me tengo que ir acá, ven un símbolo alfa. Si hacemos clic ahí, aparecen otros operadores, ahí busco el mayor o igual que g, y cómo se observa en el gráfico, ahora se observa una línea continua en la solución. Quiere decir que ahí sí lo está incluyendo. Bueno, me voy a quedar con la solución del ejercicio, que no era esta. Era f mayor que g. También tenemos otras opciones dentro de GeoGebra. Me voy a vista y voy al cálculo simbólico, acá, a este comando que dice CAS, y se va a abrir otra ventanita.
Acá voy a ingresar la inecuación. O sea, lo que hace el cálculo simbólico es calcularme el conjunto solución. Si yo acá escribo 3 menos 1/2 de x mayor que menos 2, y le pido que me lo resuelva, me da el conjunto solución. Me dice x menor que 10. Esa es la solución de la desigualdad que nosotros hemos escrito anteriormente. Ya van a tener oportunidad de descargarse el software y empezar a probar y a jugar un poco con todas las opciones, y seguramente ustedes van a encontrar muchas más cosas y más funcionalidades de las que yo uso. Bueno, seguimos con la presentación. Tomé del listado que se propone al principio el ejercicio 5. Recién hicimos el 2. Sí, el derive también sirve, pero todos esos software matemáticos son mucho más complicados que este que te estoy mostrando yo. De todos modos, igual derive lo sabes usar, tranquilamente lo podés trabajar con todos los temas. Entonces, acá vamos a resolver el ejercicio 5, que como veo, la mayor potencia de x ya no es 1, en este caso es 2. O sea que acá estoy en presencia de una inecuación de segundo grado. Una inecuación de segundo grado ya no se resuelve tan simple como una de primer grado, que era despejar la x y tener en cuenta las reglas válidas para las desigualdades. Acá hay que tener cuidado. La vamos a resolver también por el camino analítico y por el camino gráfico, por la solución gráfica. La solución gráfica siempre es más sencilla que la solución analítica. Es necesario que conozcamos las dos, pero para la solución gráfica tienen que saber graficar, porque si no, no van a lograr encontrar el conjunto solución. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando yo esté en presencia de una inecuación de segundo grado y la quiero resolver en forma analítica? Lo primero que tengo que hacer es desigualdad a 0. Es decir, este menos 2 que lo tengo acá en el segundo miembro, lo voy a pasar al primer miembro, como va a pasar sumando, y de este lado, ¿qué me quedó? 0. Necesito trabajarlo así. Primer paso, lograr que me quede menor que 0, como en este caso, o mayor que 0, si el símbolo hubiese sido mayor. ¿Qué me quedó acá? Una ecuación de segundo grado, donde A vale 1, B vale 3 y C vale 2. Ustedes han visto y conocen del secundario que hay una fórmula que me permite obtener las raíces de una ecuación de segundo grado. Incluso pueden llegar a tener alguna calculadora, donde ustedes le ingresan los coeficientes y solo les da las raíces. También tienen esa opción. Claro, Vascara, me dicen acá. Sí. Entonces, aplicamos la fórmula y obtenemos una raíz que vale menos 1 y la otra raíz que vale menos 2. Ya tengo las dos raíces. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta ecuación de segundo grado? Factorearla. ¿Qué significa factorear una ecuación o un polinomio? ¿Qué significa factorear un polinomio? Expresar el polinomio, donde aparecen sumas o restas, expresarlo como un producto. Eso es el factoreo. ¿Cómo es el factoreo de un polinomio de segundo grado? El coeficiente principal, que vale 1 en este caso, por eso no está escrito, por x menos x1. ¿Cuánto valía el x1? Negativo, menos 1. Entonces, menos 1
De ahí el más 1 que está escrito ahí. Por x menos x2. Ahí tengo el valor. x2 es menos 2. Menos menos 2 queda como suma. Bien. ¿Cómo tiene que ser este producto? Según el ejercicio, tiene que ser menor que 0. Menor que 0. Todos los números más chicos que 0 están a la izquierda de 0. Si pensamos en la recta real y ubicamos el 0, hacia la izquierda tengo los valores negativos. Entonces, menor que 0 significa negativo. Para que un producto sea negativo, ¿cómo tiene que ser el signo de los factores? Y tiene que ser distinto. Es decir, si el primer factor es positivo, el segundo factor tiene que ser negativo, para que más por menos me dé menos. Y si el primer factor fuese negativo, que es la otra posibilidad, el segundo tiene que ser positivo, para que menos por más me dé menos. O sea que hay dos posibilidades para que este producto me dé por resultado un número negativo. Esas posibilidades yo les llamé A y B, pueden ponerle 1 y 2. Hay dos propuestas. Vamos a ver dónde encontramos solución. Habrá ejercicios donde hay solución en ambas propuestas, entonces la conclusión final será la unión de esos dos intervalos, porque cada solución me va a dar un intervalo. Y habrá otros ejercicios, como en este caso, que vamos a ver que de las dos, una sola propuesta es la que tiene solución. Vamos con la A. ¿Qué decimos en la A? Que el primer factor es positivo, o sea que x más 1 es positivo. Positivo significa mayor que 0. Pensemos en los números positivos, donde se encuentran hacia la derecha de 0, mayor que 0. Y x más 2 tiene que ser negativo. Negativo, ¿qué significa? Menor que 0. ¿Ven que lo que escribía acá en la propuesta A, el primero positivo, el segundo negativo, acá lo vuelvo a escribir, pero ya con el signo mayor y menor. Y le agrego esta llave, no porque quede lindo, sino porque ahí yo tengo un sistema. Esa llave representa un sistema de inecuaciones, y ahora si observamos, estas inecuaciones, ¿cómo son? De primer grado. Vean la potencia de la x, 1. O sea que con este procedimiento logramos que, partiendo de una inecuación de segundo grado, logremos inecuaciones de primer grado. ¿Cómo se resuelven las de primer grado? Despejando la x. Acá el 1 que está sumando pasa restando, y el 2 que está sumando pasa restando. Como esto es un sistema, yo tengo que ver si estas dos soluciones se verifican simultáneamente. Entonces, ¿qué hago? Trazo la recta real, ubico el origen y estos valores, menos 1 y menos 2. X mayor que menos 1. ¿Dónde están los más grandes que menos 1? Y de menos 1 hacia la derecha, todos son más grandes. Por otro lado, X tiene que ser menor que menos 2. ¿Dónde están los menores que menos 2? Y de menos 2 hacia la izquierda. ¿Se cumplen estas dos propuestas al mismo tiempo? La respuesta es no. Si se cumple una, la otra no se cumple. Y viceversa. Entonces, ¿cuál es la solución de esta parte? El conjunto vacío. No hay solución. Vamos con el B. ¿Qué decía el B? Que el primer factor tenía que ser negativo y que el segundo factor tenía que ser positivo. Entonces, primer factor negativo significa menor que 0. Y segundo factor positivo, positivo significa mayor que 0. Inecuaciones de primer grado, la resuelvo, despejo la x, y me fijo ahora si se cumplen las dos al mismo tiempo. Trazo la recta real,
ubico el origen y estos valores, menos 1 y menos 2. Veamos. Los menores que menos 1, los más chicos que menos 1, y están desde menos 1 hacia la izquierda. Los mayores que menos 2 están desde menos 2 ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Se cumplen las dos al mismo tiempo? Sí. Hay una zona, esta que rayé, hay una zona donde se cruzan las dos. Se cumplen las dos al mismo tiempo. ¿Para qué valores de X? Para los comprendidos entre menos 2 y menos 1. En estos extremos, ¿será abierto o cerrado? Me fijo en el símbolo. Acá dice mayor y acá dice menor. ¿Cómo tiene que ser? Abierto. Por eso le puse ahí unos puntos vacíos y si no le podríamos dibujar unos paréntesis. Si lo han aprendido así en el ingreso, es lo mismo. Quiere decir que el conjunto solución son los valores comprendidos entre menos 2 y menos 1. Obviamente, de nuevo, una vez que ustedes han hecho todo el cálculo, tomen un valor, lo reemplazan en el ejercicio original y se quedan tranquilos si la desigualdad se verifica. Ahora bien, si en lugar de la solución analítica voy a trabajar la solución gráfica, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pensar que de ambos miembros tengo funciones. En el primer miembro tengo una función cuadrática. ¿Cómo se grafica una parábola? Y tengo que ver la orientación de las ramas, tengo que ver las raíces, tengo que ver la ordenada al origen, tengo que calcular el vértice. Todo eso ustedes lo han manejado durante el curso de ingreso. Y en este segundo miembro tengo una función constante. Da la casualidad que es exactamente la misma que hicimos recién, pero podría ser cualquier otra. Entonces, voy a plantear la solución gráfica. Tengo que graficar ambas funciones en el mismo sistema de coordenadas x, y. Entonces, ustedes lo van a hacer en el papel, al margen de que lo hagan en paralelo en GeoGebra, pero sería conveniente que lo hicieran en su cuaderno, trazan el sistema de coordenadas x, y grafican las dos funciones. Entonces, ¿qué tengo acá? Por un lado, la función f. La función f, a esta le llamé función f, parábola. Coeficiente principal positivo. ¿Para dónde van las ramas? Para arriba. ¿Ven que las ramas van para arriba de la verde? Bien. El corte con el eje Y no tiene ordenada al origen. Ven que tiene el valor de A que vale 1, el valor de B que vale 3, pero el C no está. O C vale 0. Por eso ven que pasa, que corta al eje Y en 0. Bueno, calculan las raíces, que en este caso, como veo de la gráfica, hay una raíz que vale 0 y la otra raíz que vale menos 3. Calculan el vértice que les va a dar ese punto, ahí donde tengo el puntero, y grafican. Por otro lado, graficamos la otra función que dijimos es una función constante, es una recta, paralela al eje X, que va a cortar el eje Y, ¿dónde? En menos 2. Bueno, ya tengo las dos funciones graficadas. Antes de pasar al resto, que ya veo que GeoGebra me lo ha dado, analizo el ejercicio. ¿Qué decía el ejercicio? ¿Dónde esta función es menor que esta otra? ¿Dónde la función f, donde la gráfica de la función f está por debajo, porque es menor, está por debajo de la gráfica de la función g? A ver, analicemos. La función f es la roja, está por encima, la función f es la verde, me parece que dije al revés. La función f es la verde, está por encima de la roja, por encima, hasta que
en este sector está por debajo. ¿Para qué valores de x? Y para los valores de x comprendidos entre menos 2 y menos 1. Porque una vez que superamos menos 1, la función f vuelve a estar por encima de la función roja. Por eso el conjunto solución es este. Abierto en menos 2 y abierto en menos 1. En definitiva, si volvemos a la clasificación que vimos al principio, el conjunto solución en este caso es un intervalo abierto. El menos 3 me lo dio GeoGebra directamente, pero ¿cómo lo sacaría yo, Fabricio, en forma analítica? ¿Cómo averiguo yo las raíces de esta ecuación? Y tengo que igualar a 0. Escribir 0 igual a x cuadrado más 3x. O aplico Bhaskara, sabiendo que a vale 1, que b vale 3 y que c vale 0. O, fíjate que hay otra opción acá, donde nosotros podemos sacar x factor común. Si tenés un papelito, proba. Si vos sacas x factor común, ¿qué te va a quedar? Acá te va a quedar x y acá te va a quedar 3. Te va a quedar x, paréntesis, x más 3. Y todo eso igual a 0, porque igualaste a 0 la función. Entonces, ¿cuándo ese producto va a valer 0? Y cuando la x valga menos 3, o cuando la x valga 0, que son las dos raíces que veo acá. ¿Quedó claro? Bueno, bien. Entonces, en GeoGebra, ¿qué puedo hacer? Puedo graficar las dos funciones y observar a partir de la gráfica cuál sería el conjunto solución, o además le puedo pedir que me encuentre el conjunto solución o que me lo resuelva a través del cálculo simbólico, que me resuelva y que me dé el intervalo solución. Ven que dijimos al principio que la notación que usábamos para intervalo abierto era o con paréntesis o con los símbolos mayor y menor. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta acá? ¿Cómo se llama el libro? Se llama Análisis Matemático 1, con número. Así se llama. Bien, sigamos con otro ejercicio. ¿Por qué necesitamos trabajar este tema de las desigualdades? Porque vamos a entrar a funciones. Necesitamos manejar muy bien funciones, por eso hago hincapié en que si no aprendieron a graficar rectas, parábolas, función homográfica, logaritmos exponenciales, este sería el momento para ponerse a repasar. Porque análisis matemático, como su nombre lo indica, es una materia en donde vamos a analizar problemas matemáticos. Vamos a sacar conclusiones, como estamos sacando acá. Acá estamos encontrando, por ejemplo, el conjunto solución de estas desigualdades. Son 3 grandes temas los que vamos a desarrollar durante el año. Límite de funciones, derivada de funciones, integrales de funciones. Es decir, ustedes necesitan manejar muy bien las funciones para poder calcular límites, obtener las derivadas, integrar funciones. Es básico el concepto de funciones. Entonces, estamos comenzando con estas funciones sencillas,
funciones que ustedes las deberían conocer y las deberían saber graficar. Y si no, el apoyo del software les va a venir muy bien. Si no saben cómo graficar una recta, bueno, la pueden ver graficada en GeoGebra y después intentar ustedes llegar al mismo gráfico en su cuaderno, con los cálculos correspondientes, por supuesto. Vamos a trabajar con el ejercicio 4. Hicimos el 2, hicimos el 5, ahora volvemos al 4. Tengo también una desigualdad, donde ¿qué aparece en esta desigualdad? Un cociente. Un error muy común al trabajar con cocientes es pasar esto que está dividiendo, multiplicando al otro miembro y resolver, si se fijan sería lineal porque x está elevado a la primera potencia, y resolver y encontrar la solución. ¿Qué va a suceder en ese caso? Vamos a encontrar una parte de la solución, pero no la solución completa. Es decir, cada vez que aparezca un cociente, no tengo que desarmarlo al cociente, sino que tengo que trabajarlo como cociente para poder encontrar la solución completa. Primer paso, igual que en el ejercicio anterior, desigualdad a 0. Pasar este 1 que está sumando, pasar restando para que me quede en el segundo miembro 0. ¿Qué me quedó acá? Una resta. Una resta de una fracción con un entero. ¿Cómo resuelvo esta resta? Buscando un común denominador. ¿Qué tengo acá? Una expresión algebraica no entera, o una expresión algebraica fraccionaria, que también lo han visto en el curso de ingreso. ¿Cómo se resuelve eso? Busco un común denominador, que obviamente en este caso va a ser x más 2, porque es el único denominador que tengo, y comienzo. X más 2 dividido x más 2, ¿qué me va a dar? 1. Multiplicado por todo este numerador, lo escribo 1 menos 3x. Menos ahora, menos. Todo este denominador dividido 1, porque este entero lo puedo pensar como una fracción, donde el denominador vale 1. Entonces, x más 2 dividido x más 2, 1. Multiplicado por 1 es x más 2. Pero como acá tiene un signo menos, ese menos le va a cambiar el signo a ambos. Por eso acá se escribió menos x menos 2. Y si no, ponen menos y abren un paréntesis y ahí escriben el x más 2, para que en el paso siguiente, cuando eliminen ese paréntesis, le cambien el signo tanto a la x como al 2. Resuelvo. Voy a sumar lo que se llaman monomios semejantes. Dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Acá tengo x y acá tengo x. Entonces estos dos se pueden sumar. En este caso sería restarse, ¿no? Menos 3 menos 1, me quedan menos 4x. Y por otro lado, los números, acá tengo 1 menos 2, me da por resultado menos 1. Entonces, como ven, vuelvo a armar un cociente. Yo tenía un cociente al inicio, vuelvo a armar un cociente. Este cociente, ¿cómo tiene que ser? Menor que 0. ¿Cómo tiene que ser? Negativo. Para que un cociente sea negativo, ¿cómo tiene que ser el signo del numerador y el signo del denominador? Distintos. Si el numerador es positivo, el denominador tiene que ser negativo. Primera opción. Si el numerador es negativo, el denominador tiene que ser positivo. No importa si ustedes a esta le llamaron B y a esta le llamaron A, no interesa. Hay dos posibilidades. Analicemos dónde está la solución. Vamos con la primera. ¿Qué decimos en la primera? Numerador positivo. Numerador mayor que 0. Denominador negativo. Denominador menor que 0. ¿Qué tengo acá? Inecuaciones de primer grado. ¿Cómo se resuelven? Despejando la x. Este 1 que está restando pasa sumando.
Y ahora, para que me quede solamente x, ¿qué tengo que hacer? Dividir por menos 4 a ambos miembros, y al dividir por un número negativo, que dijimos al principio de la clase, cambia el sentido de la desigualdad. Por eso, de mayor paso a ser ahora menor. En este caso está más sencillo, porque paso el 2 que está sumando, lo paso restando, y tengo ya las dos propuestas. Vamos a ver si se cumplen al mismo tiempo. Trazo la recta real, ubico el origen y estos valores. Por un lado, menos un cuarto, que ahí está, y por otro lado, menos 2. Los menores que menos un cuarto, ¿dónde están los números más chicos que menos un cuarto? Y desde menos un cuarto hacia la izquierda, todos los más chicos. Los menores que menos 2, ¿dónde están? Desde menos 2 hacia la izquierda. ¿Se cumplen las dos al mismo tiempo? Sí. Acá esta zona rayada es la zona donde se intersectan las dos, donde se verifican las dos simultáneamente. Entonces una parte de la solución va a ir desde menos infinito hasta menos 2. ¿Cómo va a ser en menos 2? Abierto, porque miren el símbolo acá. Planteo la propuesta B, numerador negativo, menor que 0, denominador positivo, mayor que 0, y acá tengo la solución. A ver, ¿dónde se cumplen? Trazo la recta real, ubico el origen, ubico estos valores, y veamos. Mayor que menos un cuarto, de menos un cuarto a la derecha, mayor que menos 2, de menos 2, también a la derecha. En esta zona se cumplen las dos al mismo tiempo. ¿Cuál será la solución? Abierto en menos un cuarto y obviamente abierto en el infinito. Entonces, como tengo solución en la propuesta A y tengo solución en la propuesta B, entonces la solución total será la unión de estos dos intervalos. Este intervalo, unión, este otro. ¿Alguna pregunta? Para la solución gráfica, tengo que pensar en graficar también dos funciones. ¿Qué función tengo aquí a la izquierda, la que voy a llamar f? Una función homográfica. ¿Qué características tenía una función homográfica? ¿Qué se acuerdan del curso de ingreso? ¿Qué tenía una función homográfica que otras no tienen? Acá Agustín me pregunta que si siempre pone U. Acá tengo solución en las dos propuestas, entonces tengo que plantear la unión de esos dos intervalos. Si tuviera solución en una sola de las dos propuestas, escribo el conjunto solución y ya está. Cambia el sentido acá, porque vos tenés menos 4x, y a vos te tiene que quedar la x sola. Entonces, ese menos 4, ¿cómo lo hago desaparecer? Dividiendo por menos 4, para que me quede menos 4 dividido menos 4, 1 positivo. Pero si divido por menos 4 en el primer miembro, tengo que dividir por menos 4 en el segundo, y obviamente, al dividir por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Bien. Entonces, una función homográfica tiene asíntotas. Una asíntota horizontal y una asíntota vertical. ¿Dónde estaba la asíntota horizontal? ¿Se acuerdan? En el cociente entre los coeficientes principales. Acá en menos 3 vamos a tener la horizontal. ¿Y dónde va a estar la vertical? En el valor que hace 0 el denominador. ¿Cuál es el valor que hace 0 el denominador? X igual a menos 2. Entonces, voy a graficar. La vamos a hacer
en GeoGebra. Primero la voy a copiar, porque no la tengo. Voy a copiar el ejercicio. Tenemos 1 menos 3x sobre x más 2 menor que 1. Claro, el número es exactamente, es homográfica porque ambos numerador y denominador son del mismo grado. En este caso, de primer grado. Entonces vamos a hacer en GeoGebra, vamos a borrar todo esto. Bueno, por un lado tenemos la función f, que ya les había comentado que se trata de una función homográfica que tiene un numerador y un denominador. Cuidado con la escritura, para que GeoGebra entienda cuál es el numerador y cuál es el denominador, vamos a tener que usar paréntesis. Entonces, abrimos paréntesis y escribimos el numerador, que era 1 menos 3x. Ven que lo toma como una recta, ya me está graficando una recta, pero no es esa la gráfica que yo quiero. Sobre, y escribimos el denominador, también abrimos paréntesis, x más 2. Ahí está. Vamos a achicar un poquito la escala para que se observen las dos gráficas. La vamos a mover. Ahí está. Una función homográfica. Una función que tiene dos ramas. Una función que presenta una asíntota horizontal. ¿Dónde dijimos que estaba la asíntota horizontal? Acá, en el cociente entre los coeficientes principales. ¿Dónde está el horizontal? En menos 3. Si acá yo me fijo, ahí, donde estoy pasando la manito, por ahí iría la asíntota horizontal. ¿Y una asíntota vertical dónde? En el valor que hace 0 el denominador. ¿Cuál es ese valor? Menos 2. Acá en menos 2, sigan la manito, ahí en menos 2 estaría la asíntota vertical. Yo también le puedo pedir a GeoGebra que me calcule las asíntotas. Acá en la barrita de entrada voy a escribir asíntota, no hace falta que escriba toda la palabra. Voy a elegir esta opción, ven que dice asíntota de una cónica, de una función o de una curva implícita. Yo quiero la asíntota de esta función, voy a elegir esa opción, y donde dice función le voy a poner el nombre de mi función. ¿Cómo se llama mi función? F. Quiero que me dé las asíntotas de F. Y acá me las escribe. En y igual a menos 3, ahí está, esa es la horizontal. Y en x igual a menos 2, ahí tengo la asíntota vertical. Le voy a sacar las asíntotas para que no me quede tan rayado el gráfico, para que vayamos al problema nuestro, ¿no? Bien. Del otro lado de la inecuación teníamos una función constante. En este caso vale 1. O sea, vamos a poner g de x igual a 1. Y ahí me la grafico. Una función constante siempre es una recta. Voy a sacar el cuadriculado para que se vea mejor. Ahí está. Una recta paralela al eje X que corta el eje Y en 1. Es un poquito más grande para que se vea el 1. Ahí está. Corta al eje Y en 1. Bueno, ahí tengo las dos funciones. ¿Qué preguntaba el ejercicio? Preguntaba cuándo la función homográfica era menor que la función constante. Si lo traducimos en un lenguaje coloquial, cuando la función f, cuando la gráfica de la función f está por debajo de la gráfica de la función g. Entonces, ¿qué observamos?
Observamos que esta función homográfica tiene dos ramas, que hay una rama, esta rama, esta, siempre está por debajo de la función g. Y esta rama, ¿para qué valor de x está definida? Y veamos, está definida para todos los valores de x negativo menores que menos 2. Porque acá en menos 2 dijimos está la asíntota vertical. O sea que desde menos infinito hasta menos 2, sin incluir el menos 2, esta función, esta rama, está por debajo de esta. Ahora, esta otra rama, hay una parte que está por encima, hasta que acá, la voy a agrandar, hasta que ahí tiene que haber un punto, ese punto, que si yo bajo y leo en el eje X, ¿qué valor debería leer? Y el que hemos encontrado en forma analítica. ¿Qué número aparecía en la parte analítica? El menos un cuarto. Ese valor, ahí donde tengo la manito, tiene que ser el menos un cuarto que aparecía en la forma analítica, en la solución analítica. Desde ese valor hacia la derecha, o sea, en este caso, desde menos un cuarto hacia la derecha, toda esta porción, esta parte de la función f, de la gráfica azul, vuelve a estar por debajo de la función constante. Entonces, le vamos a pedir que me solucione este problema, que me diga cuándo f es menor que g, ay, no me lo muestra. A ver en el cálculo simbólico. A ver si escribo acá, cuando f es menor que g. Cuando f es menor que g. A ver que me resuelva eso. Ajá. No me lo quiere resolver. Es probable porque tenga ese cociente. Y si le escribo la parte, nosotros habíamos llegado a que, vamos a probar, 1 menos 4x, 1 menos 4x era, sobre x más 2, era menor que 0. Ahí está. Cuando x es menor que menos 2 y cuando x es mayor, ¿por qué me pone un cuarto? Debo haber escrito algo que está mal. Déjenme ver cómo nos quedó la solución. Ah, era menos 4x menos 1. Ahí le escribí mal. Era, vamos de nuevo. Menos 4x menos 1 sobre x más 2 menor que 0. Que me lo resuelva. Ahí está. Los x menores que menos 2 y los x mayores que menos un cuarto, que tiene que ser de ahí en adelante. Incluso podríamos tratar de intentar buscar ese punto de intersección. Si voy acá y le pido la intersección entre esta función y esta función, ahí está. Ese punto, ¿qué coordenadas tiene? Menos 0,25. O sea, acá tiene menos un cuarto.
Bien. ¿Alguna duda, chicos? Obviamente que hay cosas que GeoGebra resuelve de otro modo, sobre todo cuando tenemos cocientes, la división por cero no existe, puede aparecer algún conflicto con esa situación, pero en definitiva, una vez que nosotros tengamos la gráfica del problema y razonando en forma lógica, podemos llegar al conjunto solución. Y si no, pedirle directamente que dada la desigualdad, me calcule cuál es la solución. Bueno, vamos a intentar ver si ahora podemos ingresar al aula virtual. Ahí está. Entonces, hacen clic donde dice Mi Educación Virtual, donde aparece VE, y ahí ponen ustedes el usuario, que debe ser su número de legajo seguramente. Acá ponen su especialidad. En este caso sería mecánica. Yo como estoy entrando como docente, estoy entrando por otro lado. Y la contraseña, que suele ser la contraseña original, el número de documento de ustedes, y después la cambian. Bueno, los mismos datos, si ya han entrado alguna vez a autogestión, los mismos datos sirven para la universidad virtual. Le ponen iniciar sesión y se abre la Universidad Virtual de la UTN, Facultad Regional Córdoba. Bueno, acá les va a aparecer sus cursos. Álgebra, física, análisis. Yo voy a buscar el curso de ustedes. S1. Para que lo puedan identificar, dice 2021, el año, 1S1, que es la especialidad, y dice Análisis Matemático 1. Acá estamos los profesores, Aldo Chami y Verónica Ordóñez. Bueno, hacen clic ahí. Y acá algo ya está cargado, algo ya les he cargado. El programa de la materia, para que sepan cuáles son las unidades que vamos a abordar durante el cursado. La bibliografía sugerida, que la estuvimos viendo hoy. Ese resumen de regularidad y promoción que se necesita para ser un alumno regular y que se necesita para promocionar la materia. El link que vamos a usar para todas las clases prácticas, así como se los subí en autogestión, directamente está acá. Si ustedes hacen clic, directamente ingresan al Zoom, que vamos a usar todos los lunes a partir de las 13:15. Y acá les voy a ir cargando los PowerPoint con los que voy trabajando y el link para la grabación de la clase, para si la quieren volver a ver a la clase, la van a encontrar ahí. No hay grupo de WhatsApp. Yo no uso esa modalidad de grupo de WhatsApp. Por eso yo les decía, en la presentación que estuvimos viendo, que la forma de contactarse conmigo es a través del mail institucional o durante la clase. Obviamente que en esta primera clase nadie tiene dudas porque no había ejercicios para resolver, pero ahora ya tienen unos cuantos. Si tienen alguna pregunta, lo podemos ver 5 o 10 minutitos antes de que comencemos el tema de la próxima clase, y si no, me mandan un mail y lo trabajamos por ahí. ¿Por qué no les sale el curso en la universidad virtual? A ver, yo voy a ver acá los participantes. Y acá yo tengo matriculados a todos los alumnos del 1S1. Debería aparecerles el curso. Bueno, lo vamos viendo, chicos. Si algunos no tienen el acceso al curso, tengo que consultar cómo se hace para que se matriculen. Pero en teoría, Cómputos matriculó en forma directa a todos.
deberían estar. Puede ser que todavía no esté habilitado, eso también. Pero yo acá, por ejemplo, tengo un listado, tengo varias páginas y aparecen los alumnos que están matriculados automáticamente, porque yo no les puse automatriculación, así que eso solo ingresó al curso. Profe, una consulta. Sí. En realidad dos. Esa automatriculación se hizo una vez cuando yo soy recursante. Cuando me inscribí en el cursado se hizo automáticamente en teoría. Claro, la gente de cómputos el fin de semana estuvo matriculando a cada uno de los alumnos en las correspondientes aulas virtuales. Porque a veces cuando se buscaban los cursos, por ahí siempre cambiaba una letra o algo y era difícil de encontrarlo. Pasó el año pasado con una materia. Y bueno, lo vamos profe, viendo, si no todos tienen acceso todavía al aula virtual, el archivo de hoy lo voy a subir también en autogestión. Pero traten a aquellos que no han podido de preguntar qué es lo que está pasando, porque el examen lo vamos a hacer a través de la UB. Así que tienen que poder ingresar todos, si no, no van a poder rendir. Profe, con la matriculación, ¿cómo es la cosa? Porque dice que estoy perdido, tengo que entrar, ¿cómo es la cosa? ¿Tengo que Claro, escribir tenés que o algo entrar así? con tu usuario, contraseña, e Sí. ingresás y lo buscas al curso. Debería estar automáticamente vos ya inscrito en el curso. O sea, aparece el curso, entro ahí y me aparecen todos los archivos, bueno. Ya voy a consultar yo con unos colegas a ver cómo les ha ido a cada uno en sus aulas, y cualquier otra directiva que haya, o si ustedes se tienen que automatricular, que es otra opción, en autogestión les explico el procedimiento. Así ya para la próxima clase todos pueden haber ingresado a la UB. Sí, pregunten al centro de estudiantes, pregunten a todo aquel que les pueda ayudar para ver cómo pueden obtener el material. Pero como les digo, para que se queden tranquilos, en una de esas, hoy es el primer día de clases, en una de esas o está colapsado o todavía no está cerrado el proceso. Vamos a esperar unos días a ver si se normaliza. De todos modos, la clase de hoy y el link para acceder a la clase grabada, se los voy a dejar a todos en el autogestión. Bueno, listo por hoy, chicos. Nos vemos semana que viene. Una última duda. ¿Sí? El tema de la asistencia, ¿cómo lo maneja usted? No, yo no tomo asistencia. Así que por ese sentido